Hola chicos, el día de hoy vamos a ver cómo buscar instrumentos validados y para esto es importante que una vez que entremos a nuestros artículos de investigación, hayamos colocado nuestras palabras clave, hayamos hecho nuestra búsqueda, vamos a hacer lo siguiente. En la parte de que identificamos, primera parte, que este es un artículo de investigación, nos vamos a ir al apartado de lo que es método o metodología de la investigación. Es importante que siempre nos van a decir el tipo de estudio. En este caso fue descriptivo, correlacional, transversal. Y nos habla de la muestra, el muestreo cómo fue realizado y en su momento nos dice cómo se calculó la muestra. En este caso tiene un nivel de significancia de 0.05, un poder de 0.95 y demás. Después de ahí nos quedó ya total el número de muestra. Pero después de este apartado siempre nos va a decir qué instrumento se recolectó. Y para este caso nos dice lo siguiente. Para la recolección de la información se utilizó una cédula de datos sociodemográficos, que esa es como preguntar sobre edad, género, cuántos años tiene, si tiene hijos, si en su momento fuera algún aspecto muy general. Es decir, la cédula de datos sociodemográficos es como los datos generales que se le pregunta a una persona siempre que llega. Seguido de esto, algunos artículos van a mencionar el instrumento. Muchas veces ellos en sus publicaciones no mencionan que se presentó una cédula de datos sociodemográficos, pero sí es importante que siempre mencionan el instrumento que se utilizó. Y en este caso nos menciona dos cosas importantes. Para la recolección de la información se utilizó la escala del Centro Médico de Estudios Epidemiológicos de la Depresión, es decir, el CESD, y lo que es la parte de la escala de Jesabad para ancianos. En este caso podemos seleccionar cualquiera de las dos, le vamos a dar copiar y podemos hacer nuestra búsqueda ya sea en Google Academy y demás o en su momento en un Google normal. Y en este caso cuando nosotros entramos aquí nos va a direccionar a lo que es la parte de la escala de Jesabad. Y aquí podemos encontrar el instrumento como tal. Es importante que cuando revisemos nuestros instrumentos vengan todo lo que son las preguntas, el tipo de respuesta, que en este caso es dicotómica, o pudiera ser Likert, que va desde siempre, casi siempre, a veces, nunca o demás. En el caso Likert, recuerden que son 4 opciones de respuesta y en este caso nos menciona que solamente son 2 opciones de respuesta, por lo tanto el instrumento es dicotómico como tal. También es importante que nos mencione lo que son los puntos de corte. Los puntos de corte se refiere de qué rango a qué rango se considera que el paciente ya tiene depresión y de qué rango a qué rango se considera que el paciente no tiene depresión y de qué rango a qué rango se considera que el paciente está sano. ¿Vale? Por lo tanto, incluso aquí nos menciona que de 0 a 4 el paciente se encuentra normal, más de 5 puntos se puede encontrar que el paciente tuviera depresión y demás. Es importante que todos esos datos los vayan buscando al momento de seleccionar lo que es un instrumento validado para su investigación. Recordemos que si utilizamos instrumentos validados, podremos en su momento llegar a hacer un tipo de investigación importante. No debemos de utilizar preguntas que nosotros mismos formulemos porque tiene que tener una validez de constructo o una validez de concepto. Por lo tanto, estos instrumentos que ya están hechos y aprobados por jueces y sobre todo validados en poblaciones en diferentes países nos permiten que sea confiable la información que estamos buscando y que esta información que vamos a recolectar sea fidedigna. Eso sería la parte de cómo hacer la búsqueda de los instrumentos. Otra manera también es importante que en caso de que no encontremos el instrumento como tal, siempre en nuestro artículo de investigación les manda la correspondencia. Y aquí tenemos un correo que nos dejan en su momento y en este correo de correspondencia nosotros tendríamos que seleccionar el correo, mandar un correo al autor y escribirle que si nos pudiera facilitar lo que es la parte de su instrumento para poderlo aplicar en una población. Cabe señalar que es importante escribirle de la manera más formal
para decirle que lo vamos a citar en una tesis, que están haciendo una tesis, que están haciendo una población de estudio y que quieren trabajar con este tipo de instrumento que ellos utilizaron para poder validarlo, y seguramente ellos podrían contestarles o darle información en un momento dado que no encuentren el instrumento como tal para su trabajo. Esto sería todo.